Bueno, nuevo bloque en Puntal AM, estamos en vivo hoy hasta las 12:30, un ratito antes de mensaje directo, y vamos a establecer contacto con nuestro compañero, con nuestro colega Gonzalo Dalbianco, porque ayer le estuvo tomando imágenes de lo que fue una de las noticias sin duda del día, ¿no? El reclamo por parte de camioneros que se visibilizó al menos en la zona, en nuestra provincia de Córdoba, en rutas como la Nacional 8, la 158, incluso la 35 también, gente al lado de la ruta, camiones, ¿no?, que llevaban granos, cereales, deteniendo a otros y reclamando algunas cosas por el precio del gasoil, pero también por una actualización tarifaria, tengo entendido. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, así es. Un poco el sur de la provincia de Córdoba ha sido el epicentro o el punto de inicio de una protesta que estaba allí latente, ¿no? Dando vueltas en buena parte del país, especialmente en la zona central. Y esto tiene que ver con la conjunción de un par de factores, especialmente en primer lugar, la cuestión de la escasez de combustible, ¿no? Que ya hace por lo menos una semana, 10 días, un poco más también, que se venía advirtiendo, pero una semana o 10 días que empezó a sentirse, ¿no? Y se empezó a sentir porque empezó a acelerar de a poco la cosecha gruesa, está empezando a levantarse ya buena parte de la superficie de soja, el maíz está también arrancando, pero un poco más lerdo. Aquí el problema y el apuro es la soja, y en particular porque tiene una característica la soja, ¿no? Que te da una ventana muy chiquitita de posibilidades de cosecha, ¿no? De Cuando la tiempo de soja está cosecha. madura hay que entrar al lote a cosechar, porque de lo contrario la vaina se abre, el poroto cae al suelo y es pérdida directa. Digamos, el maíz da mucho más tiempo, aguanta mucho más en la planta, no hay ninguna dificultad con eso, pero sí la soja, y la soja es la que está empezando a estar en punto de maduración en buena parte de la República Argentina, y por ende se ha puesto la cosecha en marcha. Y la cosecha es uno de los puntos altos de la demanda de gasoil en la Argentina, en un momento en el que falta gasoil. ¿Y por qué falta gasoil? Bueno, las estaciones de servicio lo han dicho en las últimas horas, ¿no? Ayer nosotros publicamos una nota en el diario con el titular de la Confederación de Expendedores de Hidrocarburos, de las estaciones de servicio en definitiva, y nos decía que hay un 20% del gasoil que se importa en la Argentina y que no se lo está importando, y esto tiene que ver con un problema de precios, ¿no? Que todos sabemos los precios internacionales han subido, el petróleo ha subido mucho y por lo tanto importar petróleo es muy caro, y aquí hay precios muy ajustados, muy controlados, y por lo tanto si las petroleras importan, importan para perder plata. Gonzalo, Conclusión, no importan. yo te voy a preguntar algo, porque todo el mundo le echa la culpa y en algún punto algo de razón hay en el tema de la guerra, ¿no?, del conflicto internacional y el encarecimiento de los combustibles. ¿Cuánto y qué porcentaje de verdad hay en esto y cuánto de un componente político especulativo y de otras ondas, digamos, ¿no? Mirá, lo de la guerra es una variable que juega, pero como en otros aspectos en la Argentina, viene a complementar un problema de base del país. Vos me decís, bueno, ¿cuánto tiene que ver la guerra en la suba de los alimentos en la Argentina? Tiene que ver, pero la Argentina no le puede echar la culpa de la Claro. inflación a la guerra, ¿eh? Entonces, es un componente, es un componente innegable también en el precio del petróleo internacional, y esto ha generado desequilibrios, pero porque la Argentina también tenía problemas estructurales de base en esto. Y va mucho más allá incluso que del petróleo y de los combustibles líquidos y del gasoil, y si querés podemos ir hasta el gas natural, ¿no? Porque también en eso hay un componente importante. Muchos hablan del invierno, del costo del gas, de la faltante de gas que, bueno, el gobierno está intentando encontrarle la vuelta. Hay una reunión importante con el presidente boliviano en estas horas, ¿no? Con el presidente argentino por el tema gas, porque de allí viene parte del gas que importa la Argentina, y otra parte viene por barcos. Y esa parte que viene por barcos también viene con precios mucho más altos de los que había el año pasado por efecto de la guerra. Pero la Argentina tiene un problema de base, y es que perdió la autonomía energética que supo tener en su momento y que podría tener, porque la Argentina tiene gas suficiente, y de hecho tiene la segunda reserva de shale Claro, Vaca gas del Muerta. mundo.
En vaca muerta, Y exacto. sí, Entonces, ¿cómo podemos tener faltante de gas teniendo vaca muerta? Bueno, el problema es que el gas está ahí, pero no tenemos cómo llevarlo a las grandes ciudades porque lo que no tenemos son caños, es problema de infraestructura, transporte. La Argentina tiene un problema de transporte que no se hicieron las inversiones claro. en el momento que correspondía y las cuencas históricas de la Argentina, que son la del norte, la de Salta, por ejemplo, la del sur, de la Patagonia, están en baja, ¿sí? Son Ujú. producciones que van en baja y tendríamos para inyectar vaca muerta y no lo hacemos porque no tenemos cómo llevar ese gas a las grandes ciudades por falta de caños, de gasoductos, en definitiva. Bueno, por eso te decía que la Argentina tiene problemas de base que han sido de alguna manera también agravados por la guerra, pero no le podemos echar la guerra a la guerra de los problemas que hoy tenemos. En definitiva, de última los vienen a agravar un poquito más, Claro. pero hay algo aquí estructural y en el tema del gasoil también es notorio y de hecho hemos ido y venido aquí, podríamos tener hoy, por ejemplo, un faltante mucho más chico de gasoil si el año pasado, en el momento en que se discutió la ley de biocombustibles en Argentina, en vez de aprobar una ley en el Congreso que bajó el mínimo obligatorio de corte de biodiesel en el gasoil del 10 al 5%, lo hubiera ampliado del 10 al 15 o del 10 al 20 y hubiese sido obligatorio que hoy el 20% del gasoil sea biodiesel, porque hubiésemos estirado la oferta de combustible y hoy o no faltaría o faltaría muy poquitito, pero no, fuimos a contrapelo. Ujú. Exigimos menos corte de biocombustibles en el gasoil y hoy lo que tenemos es faltante de gasoil y las plantas de biodiesel con el 60% de su capacidad ociosa, es decir, funcionan al 40%, porque con eso les alcanza para cubrir el corte que ahora les exige la ley, que es solo del 5%. Una Sí, pena. tenemos menos agregado de valor, menos trabajo, menos producción y faltante de gasoil por el otro lado. Bueno, hay problemas en la Argentina que tienen que ver con la falta de política estratégica de Mm. largo plazo y de coherencia en muchas cosas que en estos momentos saltan a la vista. Por eso lo de la guerra es un poco relativo, puede Sí, tener alguna incidencia, una excusa naturalmente la más. tiene, Se usa todo con pero es una explicando cosa la más. guerra, Gonza. Uh -huh. Pero, ¿qué te decían ayer los camioneros cuando vos estabas, hacías imágenes, conversabas con ellos? ¿Qué se veía ahí en la ruta? El reclamo ahí, sin tanto análisis geopolítico, digo, el reclamo ahí sobre la ruta, en el volante. Bueno, vos sabés que hay análisis de todo tipo ahí, ¿no? Mm, Hay algunos que te decían, bueno, aquí hay algunas dificultades dentro del gobierno, vos mirá la lectura que había, ¿no? Algunas dificultades dentro del gobierno y me decían, vos sabés quién maneja YPF, por ejemplo. Y YPF está en manos de la Cámpora, ¿no? mm. Entonces había allí hasta cierta lectura de las internas del gobierno, si no era una cuestión de la Cámpora actuando en contra de los intereses del propio gobierno. Bueno, hay de todo en esto, ¿sí? Se lee de todo, pero lo cierto es que el reclamo es por falta de gasoil, porque es el momento de mayor trabajo de los camioneros y la verdad es que la opinión permanente era cómo vamos a querer estar parados en el momento de mayor trabajo del año para nosotros. Estamos todo el año esperando este momento, Claro. que es donde más viajes hacemos, metemos, donde hacemos alguna diferencia que después nos sirve para llegar, cruzar todo el año hasta la próxima campaña. Pero la verdad es que primero no hay falta, no hay gasoil y segundo, en los lugares donde hay, el precio es muy alto, les están cobrando hasta 190, 200 pesos el litro de gasoil y claro, ellos tienen una tarifa acordada con un gasoil de 107 pesos, que fue la tarifa que arreglaron en febrero, se Claro, juntaron pero todos se ha en una generado mesa, un mercado paralelo como un blue, claro, ¿no? hay un gasoil blue, claro, exacto. Hay como un gasoil blue que cuesta entre 190, 200 pesos y que es el que, bueno, por ahí encuentran, especialmente en las rutas y en pequeñas localidades. En las ciudades es el precio que está oficial en los surtidores de las distintas marcas de combustible. Ahí no hay mucho movimiento posible de precios. Lo que hay es faltante. ¿Eh? Y lo que hay es cupos, es decir, el camionero llega a la estación de servicio y no le llenan el tanque, le dan 100 litros. ¿Con eso cuánto hace? Bueno, depende la carga, depende a dónde vaya, qué tipo de camino hay, pero
hace algunos kilómetros, ¿no? Y no tiene esa autonomía que tiene cuando va con el tanque lleno, y además la pérdida de tiempo, de hecho, ¿no? Porque tiene que parar mucho más seguido en la ruta a cargar para poder seguir, y además pensando que a lo mejor no puede jugar con que le queda poco combustible, porque si en la próxima estación no hay, va a tener que detener su marcha, por lo cual tiene que parar hasta de manera preventiva a cargar combustible, y es una pérdida de tiempo permanente. Entonces los viajes que hacen en 15, 16 horas están tardando 2 días. Claro. Bueno, eso también es pérdida de ingresos para ellos, porque en el tiempo que por ahí hacían 2 viajes, hacen uno solo, ¿no? Sí, el tiempo es dinero. Gonzalo, Claro. ¿y esta medida, te decían, se puede extender en el tiempo? Por ahora fue una medida ayer. Mira, están en este momento. Hace un ratito hablaba con algunos de los camioneros que están desde ayer, desde las 11, 10 y media, 11 de la mañana, que comenzó esto. No son cortes de ruta, es presencia de camioneros en las rutas que detienen a los camiones que transportan cereales. Claro. Esto es bueno aclararlo. Los otros camiones siguen viaje, se los invita, nosotros estuvimos ahí varias horas con ellos compartiendo, se los invita a los que transportan otras mercaderías o a los que van vacíos a plegarse, a detenerse 20 minutos en la ruta y después que sigan viaje, y se detiene a los que transportan cereales alrededor de 40, 50 minutos en la banquina y después se los deja seguir. No hay corte de ruta, la circulación es normal, un poco más lenta naturalmente en esos lugares, y no es un paro, por lo menos por ahora. ¿Y por qué te digo por ahora? A las 11 de la mañana en la capital provincial hay una reunión entre los camioneros y el área de transporte del gobierno de la provincia. No es resorte del gobierno de la provincia solucionar este problema, porque es un problema de orden nacional. De todos modos, de esa reunión va a salir un planteo, dicen, bastante fuerte, destinado al gobierno nacional, pidiéndole la urgente solución de este conflicto. Y por la tarde hay otra reunión, que ya esta sí es de orden nacional, con la Secretaría de Energía y los representantes de los camioneros a nivel nacional. Camioneros, digo, camioneros transportistas, ¿no? A nivel nacional. De allí sí puede llegar a surgir alguna novedad que tenga incidencia en la solución del conflicto. Por lo tanto, primera reunión a las 11 en la provincia con transporte, segunda reunión a la tarde con Energía de la Nación. Depende qué pase en estos dos ámbitos, va a ser la continuidad de este reclamo, el modo en que va a continuar este reclamo. Por ahora sigue con las características de ayer, presencia en la ruta, sin corte de ruta, sin paro. Después de estas dos reuniones veremos cómo continúa. Bien, o sea que seguimos viendo camioneros en las rutas hoy también. Estamos atentos y Sí. alertas a lo que pase en el transcurso de la jornada de hoy, y podemos encontrarnos a futuro con una medida de fuerza a nivel nacional, un paro nacional. No sabemos todavía, Bueno, ¿no? de hecho, la Federación de Transportistas de Carga del país anunció para el próximo lunes una medida de fuerza, un paro. Eso fue puesto el lunes con cierto plazo, cierto margen, a propósito para dar tiempo a algún grado de solución, de negociación en el medio. Bueno, por eso la reunión de esta tarde en Energía tiene que ver con eso, con el paro anunciado el lunes. Seguramente el gobierno no quiere medidas de fuerza, va a buscar solucionar esto. Veremos si tiene las herramientas para hacerlo, que es el otro componente, ¿no? Y en particular, esta dificultad tiene justamente la particularidad de sentirse fuerte en el sur de Córdoba. Tal vez es hoy el lugar en donde más se siente la escasez de gasoil en la Argentina. Y por eso es que los camioneros naturalmente ganaron las rutas aquí primero que en otros lugares del país. Gracias, Gonzalo, como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Gonzalo Dal Bianco, periodista de Puntal, ahí en la cobertura con esta manifestación, esta medida de fuerza que están llevando adelante los transportistas, y sobre todo en el sur de Córdoba estábamos viendo puntualmente en Ruta Nacional 8, en la 35, en la 158 y alrededores y conexiones.